Bueno, entonces ya solucionados nuestros problemas técnicos, nuevamente los vuelvo a saludar. Les agradezco su paciencia y el cambio de sala y obviamente su participación en este webinar. Para quienes no nos conocen, iTeam es una empresa dedicada a la resiliencia organizacional desde el año 2004 y actualmente contamos con sedes en Colombia, Panamá y México. En el webinar de hoy contaremos con el conocimiento y experiencia de nuestro invitado, experto en continuidad de negocio, José Garay. José cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, cuenta con amplios y sólidos conocimientos de continuidad de negocio, disaster recovery y gestión de riesgos. José ha dirigido los programas de continuidad de importantes empresas peruanas, tales como Prima FP, RIMAX, Seguros e Interbank, y asimismo ejerce la docencia en el Grupo San Ignacio de Loyola, también en Perú. El objetivo de hoy es compartir con ustedes las claves que nos muestra el enfoque Adaptive para la gestión de continuidad de negocio, el cual pues permite a las organizaciones aumentar su resiliencia y ser más ágiles. Durante esta charla tendremos activada la funcionalidad de preguntas y respuestas en el panel derecho de su app en Teams o en navegador por donde estén conectadas. Algunas las iremos respondiendo durante la charla y otras al final. Adicionalmente, también contaremos con unas herramientas interactivas para que ustedes puedan participar. Si están de acuerdo, les agradeceríamos colocar su nombre y su empresa cuando nos quieran hacer alguna pregunta por medio del chat. Y pues bueno, para no dar más preámbulo, les cedo la palabra a José. José, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto y claro. Excelente, excelente. Bueno, entonces, nada, en primer lugar, gracias a iTeam por la invitación y igualmente refuerzo un poco las disculpas también para los asistentes por estos problemas técnicos y bueno, estamos comenzando con un poco, bueno, con un poco de retraso, pero vamos a tratar de cubrir pues los objetivos de esta charla. Y bueno, arrancamos entonces. Bueno, esto ya se mencionó, así que bueno, un poco el tema de Adaptive y seguramente a quienes ya han tenido oportunidad de tener un primer contacto con este enfoque para gestionar la continuidad de negocio, pues saben que es un tema, pues primero, diferente, como bien también dice la convocatoria de este webinar, es un tema nuevo, relativamente nuevo, y que pues también trae consigo mucho de cuestionamiento y mucho de repensar y mucho de replantear, ¿no? La forma como se viene haciendo continuidad de negocio desde hace pues, casi más de 20 años. Entonces, este enfoque nuevo, que la idea sobre el que vamos a conversar el día de hoy, pues justamente requiere que lo veamos, sobre lo que les podamos mostrar y sobre lo que vamos a conversar el día de hoy, pues tengan ustedes la capacidad de quizás eh, abrir un poco la mente, abrir un poco el panorama, abrir un poco, no quiero decir abrir los ojos porque ya estaría un poquito haciendo algún tipo de crítica sobre el enfoque tradicional, pero simplemente decir, esta es una opción, este es un enfoque distinto, una opción más, pero para poder, creo yo, apreciarla, hay que, pues como decía, tener la mente abierta y estar abiertos quizás a un poco evaluar formas alternativas de hacer las cosas, lo cual obviamente, y como en otras disciplinas, creo que en casi todas las disciplinas del conocimiento humano, es totalmente positivo. Entonces, bien, vamos a hacernos una pregunta en primer lugar entre todos los asistentes, y es si realmente necesitamos replantear nuestra práctica. Y para eso vamos a hacer una dinámica, un ejercicio que, digamos, es bastante interesante de poder hacerlo antes de comenzar a hablar sobre este tema y que suelo plantearlo como ejercicio, y es justamente hacer un análisis
de qué es lo que no qué es lo que no nos gusta actualmente de nuestros programas de continuidad de negocio, qué es lo que nos genera lo que se llama en agilidad los puntos de dolor, ¿no? Esto lo vamos a colocar en la parte izquierda de un tablero que ahorita les vamos a pasar el link, si me pueden ir apoyando por allí en ir compartiendo a través del chat el link para poder acceder al tablero. Y luego, en la parte derecha, vamos a colocar aquellas cosas que desearíamos que fueran, aquellas cosas que nos gustaría que sean quizás distintas en nuestros programas de continuidad. ¿Ya? Eso es un poco lo que vamos a trabajar. Eso sí, si el link ya lo podemos compartir. Ya está compartido. ¿En el chat? Sí. Sí, para que lo puedan Ah, revisar. genial. Sí, sí, sí. Ya lo estoy viendo aquí también. Listo. Entonces vamos a pasar al chat. No sé si ya pueden ver. Yo también ya estoy viendo que se están conectando. Tienen que hacer el clic al link que está por el chat, que les hemos enviado por allí, y van a acceder a un tablero que está dentro de un entorno seguro. No se preocupen, es un entorno seguro. Es la herramienta de Jamboard de Google. Y la idea es, pues, en este tablero poder trabajar la dinámica. No sé si es que ya han podido acceder al link. No es necesario que accedan identificándose, también se puede acceder de manera anónima, me imagino, porque de hecho aquí la idea es colocar pues las cosas que de repente sobre los programas de continuidad que tienen, sobre el que cada uno pues maneja en este momento. Ahora, sé que también hay muchos que se han conectado al webinar y que son consultores, que trabajan básicamente haciendo proyectos o trabajando en la mejora de programas de continuidad en diferentes empresas. Entonces, bueno, quizás no tienen un programa único o un programa para el cual ustedes trabajen, digamos, únicamente. Entonces, de repente piensen en un programa que deseen, un programa sobre el cual que tengan un momento en la cabeza ahorita sobre el cual quisieran hacer sobre el cual quisieran hacer cambios. O sobre el cual ustedes recuerdan algunas cosas pues, que no son correctas o que no les gusta, que les gustaría que sean diferentes. Recuerden, en la parte izquierda estamos colocando lo que no me gusta de ese programa o de mi programa, y en la parte derecha lo que vamos a colocar son las cosas que quisieran que sean distintas o las que quisieran que sean de otra forma. A pesar de que sí, pues efectivamente estoy viendo que algunos están tratando de hacerlo con la tablet y excelente con el lápiz, esta herramienta lo permite. Creo que para hacerlo ordenado, sugiero que lo hagan a través de los posits, ¿no? Ahí en la parte, ahí, en la barra de herramientas tienen ustedes ahí los posits para que puedan añadir y dentro del posit escribir para que sea un poquito más ordenadito, ¿sí? Tenemos 9 personas actualmente no, más de 9. Acá tenemos 11 más 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 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 creo que estamos bien, ¿no? A ver, vamos a darnos unos 2 minutitos más, por favor, para poder avanzar con el contenido propiamente del webinar, pero esta dinámica nos va a permitir, creo que ponernos en el contexto correcto para poder luego conversar. A ver, cuidado, hay a ver, me parece que, a ver, voy a reiniciar. Sí, ahí tengamos un poquito de cuidado con, creo que alguien por ahí está que me cambia los iconitos. Lo único que tiene que hacer es agarrar los posits y poner el texto por ahí. Por favor, no.
Sí, agradecería si por allí, por ejemplo, algunos comentarios, como por ejemplo, le estoy leyendo aquí, ¿no? Más proactivo. Entiendo que más proactivo más bien debería ser algo como algo que quisieran que fuera, ¿no? El plan, no sé por qué, ¿quién puso acá la carita triste? A ver. Eh, donde dice muy complejo, por ejemplo, si alguien, el que puso muy complejo, si pudieran, por favor, empezar a poner a qué se están refiriendo, muy complejo, o qué cosa es muy complejo del programa sobre el que están escribiendo ahí los comentarios. Y por favor, cuidado con, no sé, con el lapicito ahí, están buenos ahí los comentarios. Sí, agradecería, ahora que que los voy a leer, cuando ponen, por ejemplo, ejecución de pruebas, agradecería si quizás me puedan indicar ejecución de pruebas, cuál es el problema con la ejecución de pruebas, qué es lo que no les gusta sobre la ejecución de pruebas, o sea, como tratar quizás de ser un poquito más explícito en aquello que no les gusta para entender un poco mejor, ¿sí? A qué se están refiriendo. Sí, a ver, vamos a un minuto más y ya pasamos a la siguiente parte. Ya. Yo creo que con eso estamos bien. Tenemos bastante ahí material para conversar. Nuevamente, sí, por favor, por ejemplo, el muy complejo, pues, imagino que se refieren a todo el programa, quizás no hay algo específico de repente. Bien. A ver, vamos entonces a pasar ya. Gracias, en verdad, a todos los que han podido compartir un poco qué es lo que piensan sobre el tema de los programas. Sí, cuando dice ahí contar, ya claro, eso está en la parte, sí, efectivamente. Listo, a ver, vamos entonces a continuar. A ver, ¿qué es lo que identificamos? Y aquí tenemos pues asistentes, participantes de diferentes industrias, de diferentes tipos de empresas. Y a ver, en primer lugar, ¿qué cosa estamos encontrando como que no nos gusta de los programas de continuidad, ¿no? Primero, dependencia de otras áreas, ¿ya? Por allí leo la imagen que tiene la organización de la obligatoriedad de la continuidad y no los beneficios. O sea, como que no hay una percepción del valor que genera un programa de continuidad y nosotros como profesionales de la continuidad. Difíciles de mantener, ¿no? Me imagino que se refiere a difíciles de mantener a quizás los entregables, los artefactos, los propios planes de continuidad, ¿no? No me gusta, por ahí han puesto el vía, ¿ya? O sea, no le gusta el vía. Por ahí no me gusta que se confunda continuidad con mejora de procesos, ¿correcto? No me gusta depender de los demás para mantener actualizado todo, ¿ok? No me gusta que es reactivo, dicen por ahí, ¿no? No me gusta la documentación extensa. No me gusta la alta dependencia de recursos específicos, ¿ya? No me gusta que el análisis de riesgos sea demasiado elaborado. No me gusta que el inventario no esté centralizado. Ahí habría que interesante saber
el inventario de qué exactamente, si alguien por ahí lo puede complementar para entender a qué inventario se está refiriendo. No me gusta que se ponga en práctica porque ahora, o creo que lo que quieres decir es que quisiera que se ponga en práctica porque ahora es teórico. Quizás esto debería ir más hacia a la derecha. A ver, quien lo haya puesto, de repente, si estoy en lo correcto, por favor, si lo puede mover, y si no, bueno, lo deja ahí, no hay problema. No me gusta que se piense que solo documentamos, correcto. No me gusta que los cambios que no son replicados en el sitio alterno, que los cambios no sean replicados en el sitio alterno. No me gusta que sea muy complejo. No me gusta la falta de conocimiento de los colaboradores, correcto. Listo, ¿ya? A ver, entonces tenemos varios puntos de dolor, ¿no? que estamos identificando aquí. Algunos nos sentiremos quizás más identificados con algunos que con otros. Obviamente eso va a depender de la experiencia y de cada uno en sus respectivas empresas o en los respectivos programas de continuidad que nos tocan pues, mantener y fortalecer y mejorar. Y ahora vamos a leer, pues ahora, ¿cuál es el estado deseado? ¿No? ¿Qué quisiéramos? ¿Qué nos gustaría que suceda en nuestros programas de continuidad? ¿Ya? A ver, nos gustaría que sea pues proactivo, nos gustaría que dé mejores resultados, que sean más fáciles de actualizar los planes, nos gustaría o quisiera que bueno, la actualización y el mantenimiento sea más fácil, que la gestión y el mantenimiento sea más fácil, que sea más funcional, ¿no? Que quisiera que sea más veloz en replantear las estrategias y planes, que sea más proactivo, quisiera que sea parte de la cultura organizacional, quisiera que mantenimiento sea más efectivo, varios temas de mantenimiento que estamos viendo aquí, ¿no? Quisiera que se genere cultura, el tema de cultura es súper importante también, se menciona, ¿no? En varias oportunidades. Quisiera que sea fácil de comunicar, ¿no? Quisiera que sea más fácil de comunicar. Quisiera que los vías sean sencillos y rápidos. Quisiera contar con un inventario centralizado y actualizado siempre. Esto del inventario me está generando un poco de curiosidad. Me gustaría saber a qué inventario se refiere. Debemos ser verdaderos facilitadores de la gestión. Facilitadores, esa es la palabrita clave aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, esta es la situación que varios pues, de los asistentes aquí hemos compartido. Creo que muchos de esos deseos de cómo quisiéramos que sean las cosas, pues como que son compartidos por muchos de nosotros. Y bueno, entonces vamos a ver entonces qué plantea Adaptive y cómo está ligado esto que plantea Adaptive Business Continuity con estas cosas que hemos encontrado aquí que no nos gustan o que quisiéramos que sean nuestros programas de continuidad de negocio. Bien, para ello, lo primero que quisiera aquí traer sobre la mesa es esta frase famosa de Albert Einstein, ¿no? Del siglo pasado, que decía que hacer las mismas cosas, que hacer lo mismo, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Y esperando que los resultados sean distintos, es en realidad una locura, ¿no? Una frase muy potente, muy importante, que tiene que ver con el tema del replantear las cosas. Si seguimos haciendo lo mismo y los resultados que estamos teniendo son esos puntos de dolor que aparecieron en la izquierda, y no cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, pues en realidad no tiene pues mucho sentido. Entonces, esto creo que nos invita a justamente pensar y evaluar y abrir un poco la mente sobre este enfoque, este nuevo enfoque y este nuevo enfoque que planteamos el día de hoy se llama Adaptive Business Continuity. Para poder entender un poco Adaptive, hay algo que hay que tomar en cuenta y es justamente cómo es su concepción, cómo nace la idea y cómo nace esta necesidad. Los autores o los creadores, digamos, de este enfoque, plantean que la continuidad de negocio debe ser reformulada, deben ser replanteada y debe, sobre todo, tomar prácticas
que hoy en día a nivel mundial vienen utilizándose y con relativo éxito, pero que definitivamente generan más beneficios respecto de las prácticas tradicionales. Y acá hablamos básicamente de tres, digamos, disciplinas o prácticas o metodologías que se han tomado, que los creadores de Adaptive han tomado para plantear este nuevo enfoque. Una es agilidad, la otra es Lean y la tercera es Six Sigma. De estas tres es que Adaptive plantea el cómo debe hacerse la gestión de la continuidad de negocio, donde creo que este concepto, que digamos para no entrar en demasiados digamos, detalles metodológicos ni de herramientas, se basa básicamente en, primero, ser ágil y en hacer ágil. Cuando hablamos del ser ágil, estamos hablando de un cambio en la mentalidad, ¿no? Primero, obviamente, un cambio en la mentalidad de nosotros como profesionales de la continuidad de negocio, en la forma como hacemos continuidad de negocio, ¿no? A eso le llamamos el mindset, ¿no? Eso es lo que nos permite ser ágiles, con un cambio de mentalidad. Y luego, si quieres en paralelo o si quieres como consecuencia del ser ágil, viene el poder hacer las cosas con agilidad. Y eso es a lo que se llama el framework, o ya el conjunto de herramientas, el marco de trabajo, si quieres la metodología o los procesos ya propiamente de lo que hay que hacer, lo que hay que ejecutar, ¿no? Pero no puede haber solamente una forma o no solamente uno de estos dos componentes. Tienen que estar los dos componentes para que realmente un enfoque sea ágil. Tiene que haber un cambio de mentalidad y tiene que haber un cambio en las herramientas y en los procesos. Y esto es bien importante. Puede parecer algo de hecho, los que han estado en alguna charla de agilidad han escuchado mucho sobre este tema del mindset, pero en verdad, a veces los profesionales, y sobre todo aquellos que venimos del mundo de sistemas, de la tecnología de la información, solemos enfocarnos más en el framework, ¿no? Nos sentimos mucho más afines con las herramientas, con las metodologías, con las plantillas, con las fórmulas, con el proceso y con el paso a paso, cómo lo voy a hacer. Nos sentimos mucho más cómodos hablando en términos de framework. Sin embargo, este enfoque requiere, y de hecho que la agilidad misma lo requiere también así, es primero setear bien y conocer y realmente generar un cambio al interno en nuestra mentalidad, en el mindset. Ese es un poco el objetivo de esta diapositiva. Y ahora sí, entramos un poco ahora por hablar acerca de qué es Adaptive y qué cosa no es Adaptive Business Continuity. En primer lugar, en la definición de lo que es Adaptive, voy a leerla porque es bien importante y hay palabras clave que se diferencian mucho de la definición, digamos, tradicional de lo que es continuidad de negocio. En primer lugar, nos dice que es un enfoque que busca únicamente, o sea, exclusivamente, ¿ya?, la mejora continua de las capacidades de recuperación de una organización. Y hasta aquí hay dos palabras que yo creo que es importante, porque cada palabra está puesta aquí por una razón, pero primero es que habla de capacidades de recuperación. Y esto es bien importante. A diferencia quizás de la forma tradicional que tenemos de cómo hacemos continuidad de negocio, muchas veces el tema de la mejora de las capacidades de recuperación, o en general, el concepto de capacidades de recuperación, consideramos y lo hacemos de forma tal que parece que fuera una consecuencia de tener planes de continuidad de negocio actualizados, de generar un vía, de tener hacer un análisis de riesgo, de hacer pruebas. Pero el enfoque de Adaptive lo que hace es centrarse y poner en el centro de la gestión, en el centro de esta forma de hacer continuidad de negocio,
lo que es las capacidades de recuperación. Y vamos a ver en un momento más a qué capacidades nos referimos, o a qué nos referimos con capacidades de recuperación. Y cuando dice únicamente, nos estamos refiriendo a que, como vamos a ver en un momento más, todos los principios que plantea Adaptive de cómo debe hacerse continuidad de negocio, buscan deshacerse, buscan evitar hacer y generar esfuerzos en nuestros programas de continuidad en aquello que no esté directamente relacionado con la mejora, con la mejora de alguna capacidad de recuperación. Y eso tiene algunas implicancias en términos de realizar ciertas tareas, ciertos procesos, ciertas actividades, digamos, de repente por ahí que de análisis, de evaluación de riesgos, de generar documentación, entregables, evidencias, temas de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo. O sea, el enfoque de Adaptive lo que hace es deshacerse de la merma, llamémosle así, que no genera directamente valor, que no influye, que no impacta directamente en la mejora de alguna capacidad de recuperación de la empresa. Obviamente con el propósito de mantener operativa la entrega de servicios, ¿no? Obviamente, porque es continuidad operativa, continuidad, ¿no?, del negocio, ante la indisponibilidad inesperada del personal, de instalaciones de trabajo y o de recursos. Son tres, llamémosle pérdidas o indisponibilidades a la cual está dirigida la mejora de estas capacidades de recuperación. O sea, personas, pérdida de instalaciones de trabajo o lugares de trabajo y pérdida de recursos. Vamos a ver, cuando hablamos de recursos, nos referimos a diferentes tipos de recursos físicos, virtuales, tercerizados. Y vamos a ver que hay subcategorías aquí. Pero esa es la definición, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa no es Adaptive Business Continuity? No es gestión de crisis, no es respuesta a emergencias, no es gestión de riesgos empresariales o ERM, no es recuperación ante desastres de TI, no es resiliencia organizacional. O sea, es lo que está arriba. Es decir, otra de las cosas que plantea este enfoque es separar lo que es continuidad de negocio de otras disciplinas que de alguna manera en los últimos 20 años se han ido de una forma colocando debajo de un paraguas bueno, que en algún momento pues como que se creyó que apareció, se creyó que existía, llamado continuidad de negocio y que ahora muchos le llaman resiliencia organizacional, y que de alguna manera como que se confunde, se mezcla con continuidad de negocio, ¿no? Entonces, gestión de crisis, respuesta a emergencias, gestión de riesgos empresariales, recuperación ante desastres de TI y la propia resiliencia organizacional tienen su propio cuerpo de conocimientos, sus propias metodologías, sus propias particularidades que no deben, en base a este enfoque, no deben mezclarse con lo que queremos lograr con Adaptive Business Continuity, que es la mejora de las capacidades de recuperación ante la indisponibilidad de personal, de instalaciones de trabajo y o de recursos. ¿Sí? A ver. Cuando hablábamos de capacidades de recuperación, nos referimos a estas tres. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas tres capacidades de recuperación de las que habla este enfoque? Son recursos, procedimientos y competencias. ¿Sí? Estas son capacidades que la organización debe tener, mantener y mejorar en el tiempo para que cuando ocurra algún desastre, algún evento de interrupción operativa que genere indisponibilidad, dijimos, en personas, en lugares de trabajo o en los propios recursos de la organización, tenga una mayor probabilidad de poder restablecer y de poder recuperarse.
¿ya? Restablecer sus procesos, restablecer su operatividad, ¿no? En el menor tiempo posible. Cuando hablamos de recursos nos referimos a equipamiento, hardware, software, espacio físico, personal, insumos, proveedores, registros vitales. Cuando hablamos de procedimientos, nos referimos a procedimientos o protocolos, ¿no? Para evaluar, ¿no? O evaluar la situación, una evaluación situacional, ¿no? Comunicar, coordinar, establecer ubicaciones, posibles ubicaciones a donde haya que trabajar seguramente, o restablecer procesos en determinadas ubicaciones, para movilizar al personal, movilizar equipamiento, procedimientos para priorizar lo que hay que hacer en el momento dada la situación y en general pues para restablecer el servicio, ¿no? Y cuando hablamos de competencias, son competencias frente a crisis, y acá nos referimos a aquellas pues aquellas fortalezas que debe tener el personal, ¿no? Aquellas justamente destrezas, habilidades que debe tener el personal para poder hacer frente a una crisis, ¿no? Como la fortaleza, el liderazgo, ser equipos de alto desempeño, tener una visión compartida, motivación, trabajo en equipo, ¿no? Pensar fuera de la caja, ¿no? Pensamiento analítico, trabajo bajo presión. Hay una serie de competencias que son necesarias. Es decir, no solamente estamos hablando de tener recursos, digamos, disponibles, implementados en la organización. No solamente estamos hablando de tener procedimientos escritos en planes y eso. Y no solamente estamos hablando de competencias. Estamos hablando de un conjunto de las tres cosas. No puede haber solamente recursos, no puede haber solamente procedimientos, no puede haber solamente competencias. Tienen que estar las tres. Y con estas tres es que el enfoque plantea que se asegura la recuperación de una organización. Muy bien. A partir de esta definición y el entendimiento de lo que son estas tres capacidades de recuperación, es que el enfoque los autores, los creadores de este enfoque, redactaron en el 2017 un manifiesto, ¿no? Que fue el manifiesto de Adaptive Business Continuity, ¿no? Así como más o menos a inicios del siglo, más o menos entre el 2000, me parece el 2001, 2008, no recuerdo exactamente el año, los creadores de agilidad, ¿no? De la agilidad, también pues crearon el manifiesto ágil, que bueno, quizás aquí de los que algunos de nosotros que conocemos un poco, que hemos estudiado o que aplicamos agilidad, pues conocemos, hemos leído, quizás también hemos estudiado acerca del manifiesto ágil. Adaptive Business Continuity tiene un manifiesto. Y ese manifiesto tiene estos 10 principios que son los que en su conjunto de alguna manera conforman y permiten conocer cómo es este mindset, cómo es esta mentalidad adaptativa que debe orientarnos para poder cumplir con el propósito que busca justamente Adaptive Business Continuity. Aquí, obviamente, no voy a, de hecho se ve muy pequeñito y las letras están chiquitas y están todos los 10 principios, solamente las estoy incluyendo en el material que seguramente va a ser compartido con los asistentes, pero en todo caso acá está como que material, los 10 principios en una sola diapositiva. Lo que quiero muy rápidamente es pasar por cada uno de estos principios. Pero antes de eso, para entender otra cosita más, antes de entrar a los 10 principios, es que el enfoque, ¿no? Toma un concepto que viene de Lean y que dice lo siguiente: generar valor a través de cosas que se entregan, ¿no? Versus generar valor a través de cosas que se activan. Lo que plantea Adaptive, y de hecho esto, como decía, viene de la disciplina del Lean, que es un poco de generar eficiencias operativas en las organizaciones, hacerlas más eficientes. Es que debemos meterle balas, como decimos en mi país, debemos dedicarle, orientar los mayores esfuerzos y la mayor inversión, ¿no? Y el mayor
digamos, tiempo de dedicación a trabajar en generar valor, ¿no? Dedicar esfuerzos a las cosas que se activan, es decir, a las cosas que se van a llegar a utilizar. Y no tanto en las cosas que se entregan, que es un poco, eh, que es un poco más parecido a cómo está centrado el enfoque que se basa en sistemas de gestión, que básicamente es el enfoque tradicional, ¿no? Donde hay una serie de entregables que tienen que ir dándose en el proceso, ¿no? De este ciclo de vida tradicional de la gestión de la continuidad del negocio, y que en realidad varios de estos entregables pues no se llegan a activar, son simplemente entregables que forman parte de un proceso, digamos, de análisis y de definiciones y de priorización, y quizás eso le resta esfuerzo, le resta tiempo, dedicación, y generan muchas veces hasta desgaste, ¿no? Pues en vez de pues dedicarle la mayor cantidad de esfuerzo, tiempo, dedicación, inversión a las cosas que realmente se van a activar, que se van a utilizar. Esta es un poco, creo que una reflexión previa a poder ir conociendo cada uno de los principios. Entonces voy a tratar de pasar un poco rápido esos principios, ¿sí? Por el tema del tiempo. Pero bueno, empezamos con el principio de conocer el negocio, ¿no? Lo que plantea Adaptive aquí es ir más allá de la mera recopilación de datos, ¿no? O sea, realmente aprender de cada una de las áreas de los departamentos de la organización, cuál es su visión, su misión, sus operaciones, su historia, su cultura, el valor que le genera a la organización y a los clientes. Y esto es bien importante porque esto cambia completamente nuestra... De hecho, hay una buena noticia, pero también hay una mala noticia, ¿no? En esto del enfoque de Adaptive. La buena noticia es que hay muchos beneficios en términos de generación de valor, de percepción, de menos desgaste. Se va a lograr, se logra algo mucho más funcional y finalmente generamos realmente mucho más valor. Pero el reto, y justamente en este principio es que se refleja, el reto ahora es que tenemos que, como profesionales de la continuidad de negocio, aprender cosas que quizás para la mayoría, o no sé, para algunos, de repente no era una prioridad bajo un enfoque tradicional, ¿no? Bajo este principio, o sea, no basta con pedir a un área que nos llene un formato, que nos llene una información, que nos entregue datos, para simplemente recopilarlos, guardarlos, digamos, colocarlos en un Excel para poder procesarlos y finalmente generar un resultado. No, lo que busca este principio es que realmente tengamos o sea, que nuestra generación de valor, que nuestro aporte, se base en nuestro conocimiento profundo y real, ¿no? De cada departamento y área participante dentro del programa. Que conozcamos su cultura, su visión, su historia, que nos metamos más de doble clic, hagamos el triple clic, ¿no? Y que realmente entendamos que cada departamento, que cada área es distinto, es una realidad, es un microuniverso distinto. Y que entendamos que solamente conociendo la realidad y la experiencia de cada una de cada área es que vamos a poder realmente generar un valor y dirigir mejor los esfuerzos de cara a la preparación en cada una de las áreas. Y por otro lado, el tercer bullet que aparece aquí dice conocer qué es lo importante para la alta dirección. Y eso es otro tema, ¿no? La alta dirección es un monstruo completamente diferente, pero es el otro nivel sobre el cual también tenemos que conocer. ¿Qué es lo importante para la alta dirección? ¿No? Acá hay una frase que utilizan los creadores del libro, incluso de Adaptive, y dicen, dice, robarse las revistas, ¿no? Hay una frase en Estados Unidos que le llaman robarse las revistas. ¿Y esto qué significa? Es que a veces nos debe haber pasado cuando vamos a tener una reunión con alguna gerencia, con el comité de gerencia, con el directorio de una organización. A veces en las salas de espera hay revistas, ¿verdad?
que ponen un poco para que los que esperan, ¿no? Los visitantes lo puedan leer, revisar mientras están esperando que los llamen, ¿no? Al directorio o a la sala. Normalmente esas revistas, pues, están seleccionadas porque son revistas que son de interés, ¿no? A ese nivel, ¿no? A ese nivel estratégico de la organización y de sus líderes. Entonces, digamos, bueno, era solamente para entrar a ese detalle anecdótico, pero en realidad, ¿no? Lo que importa aquí es entender las necesidades, las preocupaciones, conocer qué es lo importante para la alta dirección. Otro principio que es también bastante digamos, retador, bastante polémico, ¿no? Es el que aparece aquí, ¿no? Que dice, considerar el tiempo como una restricción y no como un objetivo, ¿no? Esto es bien importante y, de hecho, cuestiona lo que venimos haciendo desde hace muchos años en Continuidad de Negocio, que es definir un llamado tiempo objetivo de recuperación o el llamado RTO, ¿no? Adaptive plantea que buscar o forzar, ¿no? Una respuesta para poder colocar, para poder consignar, ¿no? En una celda de Excel o en un papel o en un informe, en una plantilla, ¿no? Forzar una respuesta única, ¿no? Para lo que podría ser un tiempo objetivo de recuperación es impreciso, ¿no? Es desgastante, ¿no? Por años, los profesionales de la continuidad de negocio nos hemos enfrentado a respuestas por parte de las áreas como, por ejemplo, no te puedo dar un tiempo de recuperación porque eso depende, ¿no? Dime qué es lo que falla, ¿no? Dime en qué momento del mes, en qué momento del año estoy, en qué momento del día, qué hora, si es en la madrugada o si es en la mañana o en la tarde, y yo te voy a poder decir un tiempo. Y dime también qué está pasando con mis competidores, dime qué está pasando en el mercado, y yo te voy a decir un tiempo objetivo de recuperación. Y entonces lo que plantea Adaptive es, oye, entonces es que esa respuesta de eso depende, probablemente haya sido siempre la mejor respuesta. Y en realidad es así. Es desgastante y muchas veces, claro, solemos como que anular el famoso eso depende con no, ponte o pongámonos en el peor escenario, ¿no? Pucha, o sea, a ver, el peor escenario es claro, con eso, claro, si nos ponemos en el peor escenario, el tiempo de recuperación es casi siempre pues cero, no, pues inmediatamente, ¿no? Tenemos que recuperar ya para, obviamente, la mayoría de los procesos. Y eso justamente es lo que genera muchas veces el desgaste y esa imprecisión, ¿no? Identificar únicamente las restricciones de tiempo precisas, predeterminadas, estáticas, ¿no? Significativas. Es decir, o sea, de todas maneras, ¿no? En una organización pueden haber estas restricciones, estos límites, esas máximas tolerancias de tiempo, pero no para todo, ¿no? No para todos los procesos, no para todas las actividades, no para todas las áreas. O sea, no debe ser no debe ser, digamos, un objetivo, un atributo necesariamente de todos los procesos. Lo que sí es que existen definitivamente estas restricciones de tiempo en casos muy puntuales dentro de una organización, generalmente asociados a servicios que podrían generar amenazas a la salud, a la seguridad, por ejemplo, violación de leyes, incumplimientos contractuales o una pérdida de ingresos que realmente sea inaceptable, pero son casos puntuales y sí, hay que identificarlas, ¿no? Eso es lo que plantea en este principio Adaptive, ¿no? Documentar los planes solo como mnemotecnia. Esto lo que indica es, o sea, y de hecho, he estado reflexionando un poco, conversando con algunos colegas en la semana, pero, o sea, los planes solamente son necesarios si es que el área requiere, el equipo, el departamento requiere tener un recordatorio de qué cosa se va a activar, qué protocolo se va a seguir, qué lineamientos de recuperación tenemos que tomar en cuenta. Y si se quiere tener esos recordatorios, esas guías, pues sí, habría que documentar planes, ¿no? Ahora,
cuando hablamos de documentar planes, pues no necesariamente tienen que ser documentos en Word, bajo ciertas plantillas, todas las áreas con la misma plantilla. Se pueden tener, algunas áreas de repente prefieren dashboards, nada más, de tipo Excel, con algunas anotaciones. Otras áreas de repente simplemente requieren una infografía, con una infografía les basta. Otras áreas pueden tener simplemente notas escritas en POSITs, con ciertas palabras clave que les ayude a recordar, a tener algún mapa mental de cómo cómo van a ellos poder responder ante algún tipo de evento. Este enfoque lo que plantea es, en vez de tener estas instrucciones, esta documentación, estos dos guiones de qué hacer, es reemplazar eso por hacer práctica, entrenamiento sobre pensar fuera de la caja. En vez de actualizar el plan, hablar en términos de mejorar nuestras capacidades. Los planes no deberían ser la guía principal, no deberían ser el entregable deseado, la forma de medir los esfuerzos de preparación, ¿no? Obtener orientación de la alta dirección de forma progresiva, bajo el enfoque tradicional, antes de iniciar todo el trabajo del programa de continuidad, se plantea el famoso compromiso de la alta dirección, ¿no? Lo que plantea este enfoque no es necesario un compromiso de la alta dirección para comenzar a trabajar este tema, ¿no? O sea, no lo requieren otras disciplinas importantes también dentro de la empresa, como, no sé, contabilidad, sistemas, legal, marketing, operaciones, casi ninguna de las áreas. O sea, a ver, si la alta dirección ya, digamos, si estamos hablando de una empresa consultora, si ya la alta dirección aprueba la contratación de una empresa consultora para que haga un trabajo de continuidad de negocios, porque obviamente está de acuerdo, está conforme con que hay que mejorar nuestras capacidades. Si una empresa, si una alta dirección, obviamente aprueba que se destinen recursos, ¿no? Que se contraten personal, que exista un área que vea lo que es continuidad de negocio, obviamente estamos asumiendo que hay una necesidad y hay una conformidad con hacer el trabajo y comenzar a mejorar capacidades de recuperación. Lo que hay que hacer, sí, es obtener feedback, ¿no? Hay que llevar avances, hay que escuchar preocupaciones y actuar sobre estas preocupaciones, más que buscar algún tipo de evidencia o señal, ¿no? De compromiso firmada o algún tipo de go, de kick-off, ¿no? Antes de comenzar el trabajo de la mejora de las capacidades de recuperación. Medir y comparar es el otro principio, y aquí lo que plantea es que las capacidades de recuperación no se miden en términos de número de planes actualizados, número de documentos actualizados, número de vías, cantidad de ejercicios que se han hecho, fechas de actualización del análisis de riesgos, resultados de las pruebas, cumplimiento de los RTOs. No. Este enfoque plantea que las capacidades de recuperación de las áreas se midan en términos de la suficiencia de los recursos, de los procedimientos existentes y de las competencias, es decir, ese triángulo de las capacidades de recuperación. Medir en términos de capacidades reales, existentes, obviamente versus lo que necesitaríamos para poder afrontar un evento de interrupción determinado, ¿no? Y medir esa brecha y medir sobre todo a lo largo del tiempo cómo esa brecha se va acortando, porque obviamente nuestro trabajo como profesionales de la continuidad de negocios es reducir esas brechas en el tiempo. Generar valor continuo, obviamente viene ya por varias de las cosas que hemos venido conversando, pero bajo el enfoque de Adaptive, generar valor es igual a mejorar capacidades de recuperación. Creo que eso ya quedó bastante claro, pero esa generación de valor se tiene que dar de la mano con los participantes, con los líderes de las áreas y los departamentos, y siempre acorde a sus necesidades, a su cultura, a su ritmo, segmentando el trabajo que se va a hacer con cada uno de ellos a través de iteraciones rápidas, con entrega y feedback, ¿no?
esto detrás representa un reto enorme, porque quizás estamos pasando de un trabajo más, como lo han dicho ustedes en los puntos de dolor, más de quizás administrativo, si quieren, entre comillas, burocrático, de recabar información, de que nos pasen el plan actualizado y que realmente ellos sientan que le estamos obligando a que hagan algo por cumplir a realmente, a través de esta generación conjunta de valor con cada una de las áreas, realmente, primero, sientan que nosotros tenemos un propósito mayor, ¿no? Y que finalmente es un propósito que a ellos les va a generar realmente un mejor posicionamiento y una mayor fortaleza de cara a una posible interrupción. No dejar que la metodología o que los entregables predeterminados condicionen el enfoque. El enfoque debe estar justamente centrado en la mejora de las capacidades de recuperación, ¿no? Exclusivamente. Y aquí otro valor importante dentro de lo que es la agilidad, que es flexibilidad, ¿no? Adaptabilidad. Nos adaptaremos, seremos flexibles a la realidad de cada una de las áreas, a cada uno de los departamentos. Lograr el compromiso en los diferentes niveles de la organización, no solamente a nivel de la alta dirección con ese compromiso de la alta dirección, sino realmente lograr esa conexión, ese clic con los niveles donde ocurre la recuperación de los procesos. Y generalmente ese es el nivel pues, más bajo, el nivel más operativo, ¿no? O sea, no dice que dejemos de hacer sensibilización y prácticas y mejoras a nivel de la alta dirección, sino que también tengamos ese acercamiento, ese abordaje a los diferentes niveles, teniendo mucho cuidado, sobre todo con el nivel operativo, que es el nivel al que tenemos que tener mucho más comprometidos, ¿no? Hay que identificar quiénes conocen realmente cómo funciona el negocio y lograr comprometerlos, ganar ese compromiso con generación real de valor, con el discurso de compliance, con ese discurso del cumplimiento, pues no se gana el compromiso. El compromiso se gana con generación real de valor, ¿no? Y sobre todo, ya es un aporte personal, pero con pasión, ¿no? Si uno demuestra pasión por lo que hace y uno demuestra pasión por realmente la mejora y por realmente con un propósito real de apoyar y de hacer que un área esté mejor preparado, realmente eso contagia, ¿no? Ejercitar para mejorar, no para probar. Este es el otro principio importantísimo. Y aquí el enfoque de Adaptive dice no hacer pruebas. O sea, a ver, lo que pasa es que en inglés las pruebas o el probar es el test que tiene una acepción, una connotación más hacia lo que es tomar un examen, ¿no? Y ver si pasaste o no pasaste el examen. En Adaptive, lo que se promueve es la mejora de las capacidades de recuperación a través de ejercicios. O sea, los ejercicios que son para mejorar, no son para probar. Y con eso se resuelven muchos problemas, ¿no? Porque hacer una prueba o un ejercicio donde lo que se espera es un resultado, si se hizo, si se logró o no se logró, si pasó la prueba o no se pasó la prueba, lo que genera es digamos, un objetivo o tiene un objetivo perverso, en el sentido de que lo que se suele hacer es, pues, tener realmente un entorno tan controlado, ¿no? Condiciones tan parametradas para los ejercicios o las pruebas, que se alejan de la realidad y se convierten simplemente en pues, simulaciones obviamente que son programadas bajo ciertos entornos, bajo ciertas condiciones predefinidas y precontroladas para que no generen justamente grandes brechas ni grandes situaciones y para poder tener finalmente un informe para una auditoría, para el regulador, donde no salgamos tan mal. Eso es lo que genera este tipo de forma de pensar, ¿no? Entonces lo que se busca aquí es repito, utilizar los ejercicios como oportunidades para mejorar nuestras capacidades de recuperación.
Prepararse para los efectos y no para las causas tiene que ver con no enfocarse en los riesgos, sino más enfocarse en los impactos. Por eso, desde la propia definición de Adaptive, lo que te dicen es mejorar las capacidades de recuperación, asegurando la entrega de los servicios ante la indisponibilidad de personas, de instalaciones de trabajo y de recursos, ya sean físicos o virtuales. No enfocarse en los riesgos, porque los riesgos tienen, digamos, una metodología propia de identificación donde hay impacto, hay probabilidad, y eso es lo que finalmente conforman la valoración de un riesgo, impacto y probabilidad, mientras que en continuidad de negocio, la probabilidad pasa prácticamente a un segundo plano, y en lo que nos tenemos que enfocar es en los posibles impactos, y para esos impactos es para los que hay que mejorar las capacidades de las organizaciones. Y por último, el último principio es creo el más, si quieren, polémico, pero si ya un poco han visto los anteriores, como que este cae naturalmente. Y es, entonces, si vamos a enfocarnos en los efectos y no en las causas, no es necesario hacer una evaluación de riesgos. Y si no vamos a tomar el tiempo como un objetivo de negocio, sino como restricciones puntuales donde se necesiten, y si tampoco vamos a buscar priorizar o delimitar el alcance del programa de continuidad en base a estos tiempos objetivos de recuperación, entonces no es tan necesario, o por lo menos habría que replantear el propósito del análisis del impacto al negocio, o sea, el VIA. Efectivamente, no es posible prevenir todos los eventos que pueden ocurrir, y lo que genera muchas veces las evaluaciones de riesgo es que se destinen tareas de prevención para riesgos que de repente nunca van a ocurrir, y más bien dejar de atender a situaciones de riesgo que pues tienen normalmente una probabilidad baja. De hecho, el ejemplo más claro es lo que sucedió y lo que viene sucediendo desde el año pasado con la pandemia, que en todos los análisis de riesgos, hasta en el propio informe anual de escaneo del horizonte, ¿no? de muchas organizaciones que se dedican a eso, pues simplemente la pandemia pasó desapercibida, ¿no? Y respecto del VIA, por lo que venimos conversando, cuantificar el impacto de un desastre es inviable bajo este enfoque, porque definitivamente la situación que puede presentarse, ese peor escenario del que estamos hablando, es irreal, ¿no? Y realmente lo que se pueda cuantificar, si es que se puede llegar a hacer de una manera precisa en un momento del tiempo, en 6 meses, en un año, ya esa cuantificación ya perdió vigencia, ya es obsoleta, ¿no? Porque el entorno de las organizaciones, del mundo hoy en día, es tan cambiante que realmente es imposible tener esta cuantificación actualizada sin generar un esfuerzo realmente muy fuerte por parte de las organizaciones, y esto normalmente crea una relación adversa, primero con la alta dirección, obviamente por el poco valor que le ven al esfuerzo de cuantificar el impacto a través de un VIA, y con las propias áreas que en vez digamos, de verte o de vernos como profesionales de continuidad de negocio para ayudarles a mejorar sus capacidades y a estar mejor preparados, a veces nos ven más tiempo para pedirles la información para actualizar el VIA o actualizar la evaluación de riesgos, y eso generalmente genera a veces un poco de frustración y decepción por parte de las áreas. Lo que sí necesitamos hacer, y para lo cual no necesitamos hacer todo el proceso del VIA tradicional, pero que sí normalmente se suele hacer como parte del VIA, es lo que aparece acá: saber cuáles son los departamentos y los servicios de una organización, conocer cuál es el valor que tiene esto para la alta dirección, cada uno de estos servicios y departamentos, tener principios guías de cada uno de estos departamentos para poder recuperarse ciertas consideraciones particulares de cada uno, identificar las dependencias, conocer cómo es el diagrama
SIPOC de cada una de las áreas. SIPOC es una herramienta de Six Sigma que es donde tú tienes una visualización de los proveedores, los inputs, el proceso que realiza, los outputs o las salidas y los clientes y conocer cómo funciona todo ese flujograma de cada uno de los departamentos. Eso sí es importante. Y para eso no necesitamos tener un proyecto de vía que puede demorar pues, meses, incluso años, sino que se puede hacer tranquilamente en talleres de 1 hora con las personas adecuadas. Hasta aquí son los principios. Hasta aquí son los principios y aquí he querido colocarles también, pues bueno, de todo esto que hemos conversado, ok, ¿cómo podemos iniciar? ¿Cómo arrancamos esto? Y bueno, aquí una idea, una propuesta de cómo se podría arrancar. O sea, quiero dejarles aquí algo de lo que podría ser el framework, ¿no? El cómo hacer, ¿no? Todo lo que hemos conversado hasta el momento forma parte del mindset, ¿no? De la mentalidad. Aquí vamos a hablar un poquito ya algo un poquito más concreto. Voy a dejarles solamente unas ideas sobre cómo podría ser un posible framework para implementar esto, ¿no? Primero hay que fijar cuál es el propósito que queremos. Obviamente considerando todo este mindset que ya hemos visto, ¿cuáles van a ser los límites del programa? Pues, cada empresa y cada función de continuidad de negocio en cada empresa a veces puede ser distinto. Hay áreas de continuidad de negocio que también ven la parte de gestión de crisis, por ejemplo. Hay áreas de continuidad de negocio que también ven seguridad de la información. Hay áreas de continuidad de negocio que están con TI y otras que están más en riesgos. Entonces, va a ser importante definir esto, fijar esto. Segundo lugar, establecer el alcance a partir de las expectativas y las necesidades actuales, dependiendo de cada empresa, dependiendo de lo que son las preocupaciones, las principales necesidades que pueda tener una organización. Hay organizaciones que quieren hoy en día, por ejemplo, hacer continuidad de negocio por el tema de la pandemia, ¿no? Y quieren estar preparados para la siguiente pandemia. Entonces, ok, habrá que enfocarse en base a eso. Hay que establecer cómo se aplicarán los principios, cada uno de los 10 principios. Siguiente fase, preparar las herramientas, ¿no? Ok, ahora ya un poquito más del framework. Es decir, qué tipo de ejercicios vamos a hacer, cómo los vamos a hacer, cómo vamos a medir las capacidades, ese triángulo de las capacidades para cada área, qué subcategorías vamos a ir armando para lograr esa medición, cómo vamos a ir generando y armando esa base de datos, ese portafolio, ¿no? De posibles respuestas o posibles digamos, estrategias o lineamientos de recuperación que luego cada área podrá ir de alguna forma pues tomando, asumiendo o documentando. Vamos a preparar también a los stakeholders del programa para que conozcan el enfoque que queremos darle ahora a partir de ahora. Y luego determinaremos con qué departamentos, áreas, servicios, con qué primeros departamentos, áreas o servicios con los que vamos a empezar a trabajar y la forma y el ritmo con los que vamos a trabajar con cada uno de ellos. Y abajo les he puesto, eso es obviamente algo ya conocido por ustedes seguramente, es cómo se trabaja bajo un enfoque ágil a través de sprints, a través de iteraciones donde se va generando valor en periodos cortos de tiempo, ¿no? Siempre en base a los principios que hemos venido conversando. Con lo que hemos hablado hasta el momento, pues ya estamos como que, diría yo, casi listos para poder, al menos tenemos el conocimiento introductorio, general de lo que es Adaptive, y quisiera que hagamos juntos una dinámica más donde vamos a responder, y esto va a ser más rápido, porque lo van a hacer con su celular, la pregunta, ¿qué principios podrías adoptar desde mañana? Vas a escoger 3 principios de los 10 que hemos visto que consideras que podrías adoptar desde mañana y luego para tener una especie pues de vista, a ver, de todos los que de lo que han escuchado, cuáles consideran ustedes que hoy por hoy son los más aplicables. Y luego sobre eso, luego pasaremos ya a la parte de las preguntas. Entonces, con el celular, por favor, accedan allí al Menti, ¿no? Si con la cámara entran directamente a la pregunta para que la puedan responder.
Y si no, pues entran a menti.com y colocan el código que dice allá arriba, el 8908269, y van a poder responder. La idea es que pongan los 3 principios que más, o que creen que podrían aplicar desde mañana, desde el día de mañana. ¿Sí? A ver, no sé si ya pudieron entrar. Voy a tratar de, a ver, el Menti, lo debo tener yo por aquí. Uy, no lo tengo. A ver, acá está. A ver, alguien del equipo de iTeam, por favor, si me ayuda a confirmar si se ve bien, si se ve. Yo estoy presentando ahorita los resultados tal como se van respondiendo. ¿Se logra ver? Sí, señor. Ya, perfecto. Si por el link pueden pasar si por el chat pueden pasar el link al Menti, por si de repente alguno lo quiere acceder a través del propio chat, por favor, sería excelente. Sí, a ver, de acuerdo a cómo se está respondiendo, allí se ve. A ver, pues los invito por favor a que puedan participar y a responder. Que va a ser interesante el poder conocer un poco cuáles son estos principios que más les hace sentido. A ver, ahí está. También un ratito, a ver, para los que todavía no hayan podido entrar, vamos a dar un minuto más, ¿verdad? Ya, yo creo que estadísticamente ya estamos con los 3 principios que pues la mayoría ha escogido como que los top. El primero dice, bueno, conocer el negocio, obviamente, súper importante. El segundo, medir y comparar, medir las capacidades de recuperación y medir y comparar, obviamente, en el tiempo cómo estas van pues mejorando. Y el tercer principio que la mayoría está escogiendo es justamente el de prepararse para los efectos y no para las causas, ¿no? Esos son los tres top ahí, ¿no? Bien. Gracias a los que han podido participar y pasamos a la sección de preguntas. Perfecto, listo. Bueno, entonces, muchas gracias, José, por todo lo que nos has compartido. Tenemos acá algunas preguntas. Te voy a compartir la primera. Permíteme un segundito. Entonces, la primera nos la hace Andrea Cubides. Dice, si solo se debe tener el feedback de la alta dirección,
cómo conseguimos que se implementen las estrategias, si se requiere inversión, por ejemplo, y cómo se le debe dar esa prioridad. Ya, a ver. El trabajo de la mejora de las capacidades de recuperación nace en esa interacción y en ese trabajo en conjunto con cada uno de los departamentos y las áreas, ¿no? Lo que va a pasar y lo que pasa hoy en día ya en las empresas, sobre todo las que tienen ese tema un poco más avanzado, es que ya existen muchas capacidades, existen muchas de estas capacidades de recuperación, ¿no? Entonces, lo que en realidad toca hacer es en ver en esa medición que decíamos, ver qué capacidades ya existen, qué capacidades son necesarias, porque obviamente o pueden haber capacidades insuficientes o capacidades que no existen, y obviamente en algún momento, cuando ya hemos, digamos, llamémosle así, hemos barrido con varias áreas de una misma vicepresidencia o gerencia central, ¿no? Hay que definitivamente tocar la puerta a un miembro de la alta dirección, de una gerencia, de esa vicepresidencia, para mostrarles los resultados de la medición que se ha hecho, para mostrarles las necesidades, ¿no?, que tiene su vicepresidencia, su gerencia central, ¿no?, digamos, su división, ¿no?, dentro de la organización, y ahí es donde la alta dirección, pues, tomará decisiones de inversión seguramente, y si es que no dependen de esa vicepresidencia o gerencia central, pues se tendrán que realizar gestiones para coordinar la toma de decisiones sobre si invertir o no, sobre ese gap, sobre esas brechas que se han identificado, ¿no? Esa es la forma como, y luego, claro, esa es la forma como se debe abordar bajo este enfoque. Y luego, pues, seguir continuando con el resto de los departamentos, áreas, no necesariamente de manera secuencial, mucho de este trabajo puede hacerse en paralelo, ¿no? Pero el objetivo sí es, de alguna forma, segmentar el trabajo. La idea que estoy planteando yo es un ejemplo, ¿no? Pero obviamente esto mucho va a depender de cada organización, de las expectativas y las necesidades que pueda tener cada organización en este momento, de la cultura, también de la forma de trabajo de cada organización. O sea, lo que Adaptive promueve es un enfoque que sea flexible y que no sea una especie de receta que tenga que seguirse el pie de la letra para todas las áreas y mucho menos para todas las organizaciones, sino que bajo estos principios guía, que son los que pues más o menos nos marcan esta pauta, podamos, dependiendo de la realidad, las expectativas, las necesidades de cada organización, encontrar y ver la mejor forma de llevarlo a cabo. No sé si con eso he respondido a la pregunta. Perfecto. Listo, súper. Tenemos otra pregunta de Juan Torres. Dice, bueno, excelente ponencia. Bajo Adaptive se puede diseñar estrategias para escenarios más extremos de falla total, ejemplos los causados por riesgos estratégicos, de cuyas estrategias tienen mayor complejidad y costo. Una estrategia para cambiar de sector económico de operación por el cambio climático puede desarrollarse bajo metodologías ágiles, que es bastante específica para un sector. Sí. A ver, es importante, al menos hasta por lo que voy entendiendo de la pregunta, bueno, gracias también primero por el comentario. En lo que voy entendiendo de la pregunta me hace pensar un poco más en resiliencia organizacional más que en continuidad del negocio de la forma como lo hemos hoy día presentado aquí en lo que es Adaptive, ¿no? Recordemos, Adaptive es, llamémosle, acota, limita, focaliza, ¿no?, la disciplina, ¿no?,
en algo que más se parecería a lo que es resiliencia operacional, o una palabrita que no les gusta mucho usar a algunos porque viene de años un poco atrás, pero yo lo veo más como continuidad operativa, más como resiliencia operativa. Y creo que la pregunta que plantea nuestro colega está más enfocado en lo que es resiliencia organizacional, es decir, más en incluso un cambio del modelo de negocio, ¿no? Sí, eso es un poco lo que podría comentar. Perfecto. Y a ver, tenemos otra pregunta. Espérame que ya la dejé de ver acá. Que hace referencia cómo todo este modelo de Adaptives encaja con la ISO 22301 o se puede encajar con la ISO 22301. Ya. A ver, aquí hay varias reflexiones. Definitivamente, este enfoque, de hecho, cuestiona muchas de los postulados y del enfoque tradicional. Y de hecho, ISO 22301 es hoy en día prácticamente el estándar tradicional, ¿no? de la gestión de continuidad de negocio. Yo creo que hay puntos de encuentro, sí, pero no, o sea, hay puntos de encuentro, sí, porque finalmente la ISO, si la vemos, y hablando específicamente de la 22301, es bien genérica, ¿no? Es bien abierta. De hecho, hay otras ISOs dentro de la familia del 22300 que entran al detalle de cómo hacer el VIA, de cómo hacer las pruebas, de cómo hacer la evaluación de riesgos, de cómo hacer los ejercicios, ¿no? Pero en la ISO 22301 a secas es bastante abierta. Diría yo que sí hay formas de hacerlas encajar, ¿no? Pero definitivamente hay algunos principios que sí contravienen con la ISO, como por ejemplo el tema del VIA y el RA, ¿no? Y de hecho esto me lleva a otra reflexión, que es cómo implementamos Adaptive en una empresa regulada, una empresa regulada donde te exigen que hagas un VIA, que hagas una evaluación de riesgos, ¿no? Yo considero que ahí hay un gran reto, ¿no? Porque por ejemplo, actualmente yo trabajo en un banco, ¿no? Que obviamente estamos regulados como por tres entidades, y sin embargo estoy aplicando varios de los principios de Adaptive, ¿no? ¿Es un reto? Sí, es un reto, definitivamente. Es complicado. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer porque estamos obligados a hacerlas, pero aquello que estamos obligados a hacer, pero que vemos que no hay un verdadero valor, una mejora directa en las capacidades de recuperación, simplemente la sugerencia aquí, y de hecho el propio libro de los autores de Adaptive lo plantea así, es si hay que hacerlo, pero hagámoslo pues de la manera más rápida, de la manera más simple posible, lo mínimo indispensable, ¿no? Para no dejar de cumplir con lo que estamos obligados, ¿no? Pero sin embargo, los mayores esfuerzos deben estar abocados a la mejora directa de las capacidades de recuperación. Perfecto. Perfecto, José, muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas por el momento. No sé si, José, quieres hacer algún comentario final o ya pues vamos cerrando el webinar. Bueno, no, solo agradecerles, en primer lugar a los organizadores de este webinar por darme también la oportunidad de difundir este enfoque. Realmente, para los que lo estamos ya utilizando en diferentes partes del mundo, es un enfoque que genera un mayor nivel de compromiso, una mayor satisfacción por parte de los que lo hacemos. Muchas veces la frustración de nosotros como profesionales de continuidad de negocio está en que a veces tenemos que hacer cosas pues, para el auditor o para el regulador, ¿no? Este enfoque lo que nos permite es realmente generar valor, y la satisfacción
personal de generar valor a través de tu trabajo es increíble. Pero no solamente eso, las áreas perciben eso, las áreas, los departamentos con los que se trabaja este tema lo notan, lo perciben, lo captan rápido y realmente esto genera una mayor sostenibilidad en nuestra propia función, ¿no? Como profesionales. Eso es lo que yo quería solamente acotar, ¿no? Como reflexión final. Aquí ven el link a la página web de Adaptive BCP, ¿no? www.adaptivebcp.org, ¿no? Donde ustedes pueden encontrar toda la información acerca de este nuevo enfoque. Pueden descargar el manifiesto, pueden acceder a videos, pueden incluso ver ahí información acerca de dónde conseguir el libro de Adaptive Business Continuity. Pueden acceder incluso a una especie de directorio de profesionales de este enfoque que hoy en día en el mundo incluso pueden absolverles consultas. Es un grupo en el que yo formo parte, tengo el honor de formar parte, es el grupo de consejeros de Adaptive Business Continuity de diferentes partes del mundo, de diferentes tipos de empresas. Realmente, si están interesados, si les ha parecido interesante esta propuesta, les invito a que puedan revisar este link. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, José. Entonces, pues les agradecemos a todos su activa participación. En pantalla podrán ver nuestros datos de contacto. Si tienen alguna duda o alguna solicitud, con gusto la atenderemos. Y adicionalmente, pues los invitamos a que nos puedan seguir en nuestro perfil de LinkedIn y en nuestra página, donde regularmente estamos compartiendo diferentes temas relacionados con la resiliencia organizacional. Les agradecemos a todos su participación y su tiempo, y que tengan buena tarde.